Vamos allá con este nuevo repaso. A ver, hoy vamos a desmitificar una de esas piezas del rompecabezas que a todos nos ha dado dolores de cabeza alguna vez en alemán, la oración subordinada, o como la llaman ellos, el famoso Nebensatz. A veces la gramática alemana parece, no sé, una ecuación matemática súper compleja, ¿verdad? Pero la magia ocurre al desglosar esos bloques fundamentales. De repente todo hace clic y cobra un sentido perfecto. Así que vamos a diseccionar esto juntos para dominar de una vez por todas lo que es sin duda el pilar absoluto de la comunicación avanzada en este idioma. Bueno, lo verdaderamente interesante aquí es la propia naturaleza de esta estructura. Básicamente, un Nebensatz es esa parte de la oración que nos aporta información adicional. Pero ojo, porque aquí está la clave. Es un bloque 100% dependiente. Nunca, y digo nunca, puede sostenerse por sí solo y tener algún tipo de sentido. Es literalmente como el vagón de un tren. Para que ese vagón tenga un propósito y se mueva, necesita estar enganchado sí o sí a una locomotora. En nuestro caso, esa locomotora es la Hauptsatz, la oración principal. Sin esa oración principal tirando de él, nuestro pobre vagón subordinado se queda ahí tirado, totalmente incompleto. Y esto nos lleva a la regla de oro. Estas de esas que hay que grabarse a fuego en la mente. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb am Ende. O lo que es lo mismo, en la oración subordinada, el verbo conjugado va al final. Punto. Es la mecánica más crítica que tenemos que interiorizar hoy. Funciona casi como una ley de la física inquebrantable. En español, por ejemplo, estamos acostumbrados a que el verbo se quede súper cómodo en medio de la acción, ¿no? Pues el alemán coge ese verbo y lo empuja sin piedad hasta el mismísimo final de la frase. Es un cambio de chip mental bastante radical, pero en cuanto logramos visualizarlo, de verdad que nos cambia la vida a la hora de entender el idioma. Pasemos a la primera sección, Beispiele in Aktion. O lo que es lo mismo, vamos a ver esta regla en funcionamiento. Y nada mejor que un ejemplo para ilustrar esto a la perfección. Empecemos con la conjunción weil, que usamos constantemente para dar una razón, nuestro porqué. La frase es Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Me quedo en casa porque estoy enfermo. Si nos fijamos bien en esa segunda mitad, el Nebensatz, vemos que el verbo bin actúa como un ancla súper pesada que cierra todo el pensamiento. En español diríamos porque estoy enfermo, con el verbo asomando al principio. En alemán, ni hablar. El verbo viaja hasta el último hueco disponible. Esta es la estructura subordinada en su forma más pura. Sigamos con este ritmo. Veamos otro conector que sale literalmente todo el tiempo, das, que es el que introduce una afirmación, nuestro clásico que. Por ejemplo, Ich weiß, dass du müde bist. Sé que estás cansado. Fijémonos otra vez en esa línea de meta gramatical. La palabra bist se queda esperando justo al final. La oración principal, Ich weiß, nos prepara el terreno, da el contexto. Y luego, ese das funciona como un resorte que catapulta automáticamente el verbo de la oración subordinada hacia el final. Es un patrón súper mecánico, pero oye, resulta tremendamente satisfactorio cuando el cerebro por fin se acostumbra a esperarlo ahí. Ahora, ¿qué pasa con las condiciones o el tiempo? Pues entra en escena la palabra wenn, que significa sí o cuando. Por ejemplo, wenn ich Zeit habe, komme ich. Si tengo tiempo, voy. Y atención, porque aquí ocurre algo muy curioso. Toda la oración subordinada se ha colocado al principio del enunciado, wenn ich Zeit habe. ¿Pero dónde está su verbo? Exacto. La regla de oro sigue siendo intocable. El verbo have cierra esa primera pieza del rompecabezas. Así que da igual si nuestro vagón subordinado va delante o detrás de la locomotora. Su propio verbo siempre, siempre va a cerrar su espacio. No hay escapatoria. Y para rematar esta ronda de ejemplos, vamos a meter un contraste usando la conjunción obwohl, que significa aunque. Er geht raus, obwohl es regnet. Él sale aunque llueve. A estas alturas, este patrón visual ya tiene que estar súper cimentado en nuestra memoria. Vemos como el verbo regnet cierra la frase magistralmente. Al analizar estos 4 ejemplos seguidos, nos damos cuenta de algo clave. El alemán exige un poquito de paciencia auditiva. Hay que esperar literalmente hasta la última palabra de la cláusula subordinada para enterarnos de la acción. Tiene su emoción y todo. Bueno, pongamos esto en perspectiva y veamos el claro contraste visual poniendo ambas estructuras frente a frente. A la izquierda tenemos la Hauptsatz, súper independiente. Ich gehe nach Hause, me voy a casa. El verbo gehe está ahí, comodísimo en la segunda posición, como un rey. Se sostiene sola y se entiende perfectamente. Pero a la derecha tenemos la Nebensatz, weil ich müde bin, porque estoy cansado. Si leemos eso de forma aislada, nos quedamos a medias, ¿verdad? Deja una sensación total de suspense. Visualmente, el desplazamiento del verbo hacia el final es brutal. Queda clarísimo que estamos ante 2 ecosistemas gramaticales completamente distintos. Y aquí lo tenemos. Aquí ocurre la magia. Al unir estas 2 piezas distintas, conseguimos una frase fluida y gramaticalmente perfecta.
Ich gehe nach Hause, weil ich müde bin. La locomotora principal tira con fuerza del vagón dependiente. Al ensamblar todo esto, creamos oraciones mucho más complejas, lo que nos permite expresar ideas súper sofisticadas. Y todo eso, por supuesto, manteniendo nuestro verbo final bien amarrado en su sitio. Es, sin duda, la culminación de nuestra regla de oro en su máxima expresión. Claro está que para construir este tipo de frases en el día a día necesitamos herramientas. Así que aquí tenemos un kit básico de supervivencia con las conjunciones más típicas. Tenemos weil para expresar la razón de algo, usamos das para hacer una afirmación, recurrimos a wenn para meter una condición o hablar de tiempo, obwohl nos viene genial para contrastes directos y finalmente als nos sirve para situarnos en un evento del pasado. Tener clarísima la función de cada una de estas palabras es fundamental. Y lo mejor de todo, sabemos que, sin importar cuál saquemos de la caja de herramientas, el resorte que manda el verbo al final se va a activar siempre. Para rematar y consolidar todo esto, aquí va nuestra ancla definitiva, un Mini-Merksatz, una pequeña regla mnemotécnica para llevar siempre en el bolsillo. Nebensatz igual a verbo al final más no puede estar sola. Ya está. Tratar esta sencilla ecuación de dos pasos, como la ley fundamental del alemán, nos va a simplificar la vida una barbaridad. Si de todo este repaso nos quedamos y aplicamos esta única regla, habremos dominado la mecánica central de una parte enorme de la sintaxis de este idioma, así de claro. Y con todo esto sobre la mesa, nos queda una reflexión bastante interesante. ¿Cómo es que dominar algo tan específico como la posición de un verbo nos abre la puerta a las estructuras más complejas de todo el alemán? Porque pensémoslo bien, no se trata solo de memorizar una regla sin más, se trata de descifrar la lógica interna de cómo se estructuran los pensamientos en esta cultura. Al dominar el Nebensatz, estamos allanando el camino hacia una fluidez real, invitándonos a explorar el idioma sin tanto miedo. La base ya está puesta, las piezas encajan. A partir de aquí, el resto del aprendizaje va a ser infinitamente más claro e intuitivo.